Eh, Vamos con el último video del día de hoy. Vamos a tratar de hacer la estructura para hacer un CRUD, que es un típico mantenedor que trae las funciones de crear, leer, eh, CR, la U de actualizar, update, ¿cierto? Y la D de eliminar. Voy a crear un proyecto nuevo basado en el anterior. eh, Así que voy a copiar parte de lo que ya teníamos. Ahora la idea es que lo voy a poner CRUD. Y bueno, me voy a copiar la clase que teníamos con el menú ya con sus opciones para ir viendo cómo lo podemos manejar ahí. Voy a pegar acá. Bueno, y voy a ocupar en realidad la opción de mantenedores que me lleva al submenú mantenedores con control clic. Bueno, ¿y cuál es la idea? Que dependiendo del sistema que ustedes quieren hacer, identifiquen dos entidades. Por ejemplo, quiero guardar un sistemita con los discos que tiene una persona, ya sean DVD, Blu-ray o lo que sea. Entonces Juan va a tener 10 Blu-ray, Pedro va a tener 30 Blu-ray y así, po. Y la idea es que implementemos una relación de uno a n. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el primer mantenedor va a ser para las personas, ¿ya? Y el segundo va a ser para para la música, no sé, o discos. Ya voy a partir por discos, ¿ya? De estos que son para las tornamesas, ¿cierto? Eh, bueno, y básicamente, ¿qué es un CRUD? Cuando nos vayamos a la opción del mantenedor uno, en realidad queremos hacer un CRUD y como estaba tratando de memorizar la C de crear, ¿cierto? La C de create, ¿cierto? Que en el fondo en SQL va a equivaler a un insert. La R va a ser un read. En SQL vendría siendo un select. La U sería de update, ¿cierto? O sea, actualizaron y lo mismo en SQL. Y la D de borrar, ¿cierto? También sería delete en SQL. Ahora bien, como no tenemos una base de datos aún, tenemos dos opciones. Tenemos que implementar algún almacenamiento y tenemos las opciones que son usar un arreglo y si queremos algo un poquito más avanzado puede ser un array list, ¿ya? Eh, Creo que lo más instructivo primero es hacer esto en un arreglo. Entonces básicamente eh, mantenedor de persona, ¿ya? Y aquí básicamente le voy a preguntar a la persona qué es lo que quiere hacer, ¿ya? O sea, al usuario, dependiente que la entidad sea persona, si estamos pensando en objetos, yo tendré que identificar qué cosas quiero para esa clase que va a ser persona, ¿ya? Entonces, este otro submenú, ¿cierto? Que mantenedores de, en este caso de persona, y tengo las opciones que es crear, eh, leer, ¿cierto? Que sería como el listar, actualizar, que vendría siendo el update, ¿cierto? Y por último eliminar, ¿cierto? Entonces la idea es tener una lista de personas y que el sistema nos permita almacenar una cantidad significativa, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, aquí tenemos cuatro opciones, así que mientras sea, perdón,
Vamos a tener 5 opciones en realidad. De las 5 sería volver, ¿cierto? Ahora, esto me va a llevar al menú que venía antes, ¿sí? Que era el de los mantenedores. Bueno, básicamente opción mantener uno, crear, ¿cierto? La 2 va a ser leer o listar, ¿ya? Está alegando porque no tengo creados los métodos, pero ahí los creamos. Bueno, la cuarta sería, perdón, la tercera sería actualizar. Pues tendríamos eliminar y ahí nos quedamos, ¿cierto? Hasta la cuarta porque la quinta como vuelve no se implementa. Así que ahí tendríamos las funciones del CRUD, que es una suerte de mantenedor. Entonces vamos a copiar. Entonces vamos a hacer un login void y aquí básicamente necesitamos abre y cierra llave. Digamos esto por 4 2 3 4 y vamos sacando lo que necesitamos, que sería crear. Tenemos leer, actualizar y por último eliminar. Ahí tenemos ya más o menos la estructura de dónde vamos a por lo menos invocar las diferentes opciones de los menús, ¿ya? Bueno, entonces vamos a compilar un poco para ver si tenemos otros errores. Hacemos en la tacita clean and build. Ya, hasta el momento estamos bien. Ya, ahora bien. Ya, supongamos que yo quiero hacer un mantenedor, dije, de persona, ¿ya? Y otro mantenedor podría ser los discos, ¿cierto? Dijimos hace un rato atrás, queremos inventar la biblioteca de discos de una persona. Entonces, una entidad importante como clase sería la persona, ¿cierto? Entonces creamos una clase para ello. Sería persona, solamente le voy a poner root y nombre, ¿ya? Entonces string root, string nombre y todo lo que ustedes quieran. Y bueno, vamos a hacer un pojo que es al insert, ¿cierto? Un constructor sin parámetros, constructor con parámetros, los get y los set para todos los campos, encapsulando para que los atributos pasen a ser privados, ¿cierto? Después tenemos, eh, bueno, el toString, que también para todos los campos. Podemos implementar el equal y el hashcode, lo hacemos con el root. Y de lo contrario, si no tenemos un atributo que sea clave, creamos un ID, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos nuestro pojo, ¿ya? Y tenemos que hacer otra estructura, ¿cierto? Que nos permita guardar varias instancias de personas. Así que vamos a hacer una clase que se va a llamar personas, que va a almacenar varias, que le pueden poner otra nomenclatura, pero para mí la S es bien eh, distintiva en términos de que nos habla de un plural de objetos personas versus una persona sin S que sería solo un individuo. ¿Ya? Entonces, como les decía, yo creo que aquí hay que ocupar, hay que declarar un array
de persona, que se va a llamar personas, va a ser un nuevo arreglo de, no sé, pues, supongamos que vamos a almacenar hasta 100 personas, ¿ya? Y voy a insertar en este caso, no lo voy a poner privado al tiro, porque esto no, la idea es que lo cuidemos. Y, por ejemplo, eh, si yo quiero obtener cuántas personas tengo almacenadas en esta estructura, que es un array, yo tendría que obtener el largo. Entonces, obtener el largo, ¿cierto? De un, o cuántos registros hay, obtener cantidad de registros, lo voy a poner. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que devolver? Tiene que devolver, en este caso, cuánto es dis.personas punto el largo, ¿cierto? Y como es una función, tenemos que hacer el retorno, ¿ya? Entonces, y bueno, por ejemplo, ¿cuál sería la gracia de esto? Que yo creara métodos que de alguna forma permitan trabajar con esta estructura de almacenamiento. Ya, por ejemplo, yo quiero almacenar personas, entonces voy a poner agregar persona y le voy a pasar una persona, un objeto completo, y le voy a decir que quiero en dis.personas, le voy a decir en la posición dis. Si no tiene ningún elemento, el obtener cantidad de registros me va a devolver un cero, ¿ya? Después lo voy a probar bien, pero básicamente la idea es que a donde vaya la cuenta almacene una persona, siempre, siempre el último, ¿ya? Entonces quiero que, bueno, aquí va a quedar mejor diciendo que esto es una persona, ¿cierto? Entonces quiero que ahí almacene la persona que viene llegando. Entonces para dejar en ese cajón del arreglo un puntero a un objeto de una persona, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ocuparía esto? Después hay que implementar, ¿cierto? Haciendo operaciones con los arreglos. ¿Qué significa listar todas las personas que están en el arreglo, ¿cierto? Que sería el leer del CRUD, ¿cierto? Después tendríamos el actualizar. Quiero actualizar a una persona en una posición, cambiarle los datos y quiero eliminarla. Entonces nosotros tendríamos que crear un método para cada operación haciendo lo que tenga que hacer, ¿ya? Entonces, bueno, aquí cometí un pequeño error en realidad, bastante grande, que dije, ¿cuál es el largo de esto? Y bueno, la verdad es que el largo es 100. Lo voy a verificar. Bueno, vamos a ir al menú. Voy a, voy a tratar de crear aquí un... Bueno, para simbolizar un poco, conviene que nos creemos una clase que simbolice un poco el sistema completo, ¿ah? Eh, en este caso le voy a llamar aplicación, otras veces le he llamado requerimientos. Le voy a poner aplicación para hacer la distinción, ¿ya? El nombre de la clase lo pueden colocar ustedes ya más apropiadamente durante el camino. Y básicamente, bueno, ¿qué necesito para que esto funcione? Necesito crear un atributo personas, que va a ser un nuevo objeto personas, al que contiene a los otros, ¿ya? Y esto va a ser privado, ¿cierto? De ahí proporcionaré algunos métodos para
que podamos en el fondo trabajar con esto. Entonces, básicamente la aplicación tiene que cumplir el requerimiento de agregar personas y para aquello tendrá que eh, a través de su objeto personas, que es el almacenamiento en nuestra suerte de base de datos, ¿cierto? Enviar una persona y como él requiere enviar una persona, obviamente tiene que conseguirse una persona. Entonces necesito que también se la pasemos para que la podamos enviar. ¿Ya? Entonces, más o menos la historia queda como sigue. La aplicación lo primero que tiene, o el CRUD, la aplicación completa, digamos, este es un main nomás. Ya, lo único que tiene que hacer es echar a andar el menú. Entonces, new menú, igual que antes, y que muestre el menú. Eso es todo lo que tiene que hacer en la partida. Una vez mostrando el menú, si esto anda bien, deberíamos llegar a la opción del mantenedor, a la opción de crear, y esta opción de crear nos debería permitir, bueno, aquí nosotros podemos hacer que este menú, así como necesita un escáner, creo un objeto de la aplicación para tener acceso a todo, digamos. ¿Ya? Entonces aquí private, aplicación, A es igual a new aplicación, cosa de cuando parte el menú en una relación de colaboración con la aplicación, va a crear inmediatamente a través de una composición, ¿cierto? Que es rombo negro, un objeto de aplicación para tenerlo disponible en todos lados. Entonces, una vez que lleguemos a la opción de mantenedor uno crear, yo me refiero a la aplicación como dis.a, ¿cierto? De aplicación, ¿ya? Y le voy a pedir que agregue una persona, ¿sí? Y no, bueno, de hecho aquí no tiene idea quién es una persona, ¿ya? A ver, aquí me voy a decir de algo. Voy a eliminar el parámetro mejor de aplicación y voy a hacer que pida todo acá, para no, para no tener que complicar el menú en este tipo de cosas, ¿ya? Así solamente hacemos que él dispare y ahora tenemos que pasarle una persona. Entonces vamos a decir que persona P es igual a new persona. Vamos a crear una persona, le vamos a colocar los datos. Yo podría setear el root, voy a hacerlo con un ejemplo. Ustedes saben que lo pueden leer con un escáner y pedir los datos, por ejemplo, ¿cierto? Y los voy pasando a los sets, el 9. Y bueno, tengo la persona y la voy a pasar por parámetro al agregar persona. Entonces, la aplicación, ¿cuál es la idea? Que empieza a hacer todo el trabajo que realmente tiene que hacer. En esta parte yo podría crear el objeto. Acá con un objeto escáner, ¿cierto? Yo me podría conseguir todos los datos por teclado. Y una vez que los tengo en variables de paso, los puedo pasar como parámetro a los sets para que creen el objeto, hagan las validaciones correspondientes, etcétera. Y una vez que esté listo el objeto, lo mandan a agregar a la colección, ¿cierto? En el fondo a esta clase que representa un conjunto de personas y que por debajo está usando un almacenamiento de un arreglo. Entonces yo les decía que íbamos a verificar que este arreglo, ver cuántas posiciones o qué nos deparaba, digamos, cuántos espacios tiene. Entonces, personas, punto, obtener cantidad de registro y bueno, quiero ver cuánto nos devuelve eso. Y cuando ya vamos a agregar personas, eh, bueno, yo creo que esto nos va a devolver un 100, eso es lo que quiero comprobar.
y quiero ver en qué posición va a guardar esto. Eh, yo creo que aquí se nos va a caer porque si yo digo arreglo de 100, esta cosa se va a salir del arreglo por una posición, así que le voy a decir menos uno. Después voy a corregir eso. Solamente quiero probar que funcione. Entonces, bueno, mantenedores sería 2. Voy a ir al mantenedor de personas, que es la opción 1. Dentro de eso, voy a probar que pueda volver con un 5. Puedo volver a personas, 1 nuevamente. Ya estoy en el mantenedor de persona. Quiero crear una persona. ¿Ven? Me dijo capacidad 100, porque yo definí el arreglo de 100. Ya, entonces, volver a mantenedores. Bueno, ahí me equivoqué. Volver a mantenedores con el 5, ¿cierto? Después volver al principal con 3. Ir a archivo con el 1 y salir con el 3, ¿cierto? Ya. Entonces aquí lo que hay que corregir es que vamos a tener que tener una variable que vaya contando la capacidad realmente disponible. Entonces, cantidad va a partir en 0. Y bueno, este es un entero. Y si la cantidad, por ejemplo, es menor que 100, yo voy a poder agregar a una persona. Ahí afinamos la puntería con los rangos después. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si la cantidad es menor que 100, de lo contrario voy a mandar un mensaje informando que ya está completa la capacidad de almacenamiento de personas. Esa es un poco la idea. Después vamos a manejar excepciones, pero por el momento eso. Entonces, si yo quiero almacenar personas, ¿cierto? Voy a tener que almacenar esto en lo que me diga dis.cantidad, en esa posición. Y posteriormente, si almacené una persona, voy a tener que decir que dis.cantidad más para que esta variable se vaya actualizando, este atributo, ¿cierto? Con la cantidad de personas que realmente tengo almacenadas. ¿Ok? Así que, pero lo hago después de almacenar. Ahí lo incremento. Para que en el fondo la primera vez guarde la posición 0, que es la inicial del arreglo. Entonces, ahora cuando yo quiero obtener la cantidad de registros, bueno, ya sé que son 100 con el length, pero en realidad quiero saber cuántos registros almacenados realmente tengo. Entonces, voy a tener que cambiar esto por dis.cantidad. ¿Ok? Para que me entregue este valor y no la cantidad de elementos que tiene disponible el arreglo para el almacenamiento, sino que cuántos llevo almacenado. Ya, entonces, tratemos de ejecutarlo ahora. Entonces, mantenedores 2, personas, crear, capacidad 0, ¿cierto? Y bueno, ya que agregué una persona, ahora voy a hacer el leer. ¿Ya? Voy a parar el programa ahí. Y básicamente voy a hacer un public que recorra todo el array. Entonces voy a leer persona. Entonces básicamente lo que voy a decir es que voy a hacer un for hasta la capacidad de this punto la cantidad en realidad. ¿Para qué me voy a recorrer todas las posiciones si en realidad no están todas ocupadas? Así que voy a pedir que esto imprima lo que está en la posición dis.personas, que es el arreglo de la posición que me indique el i y que imprima lo que hay ahí. ¿Ya? Y como es un object, que en este caso es un objeto de persona que estoy almacenando, esto va a usar el toString de la clase persona. O al menos eso debería ser. Entonces, bueno, vamos a intentar a que nos resulte y esto tenemos que implementarlo en la opción de menú que corresponda. Ya tenemos el crear, ahora nos falta el leer. Y para poder hacer eso tengo que ir a la aplicación indicar que me provee un método para poder llamarlo desde el menú. Entonces,
public void leer, ¿cierto? Persona. Entonces le voy a decir que necesito de la colección persona, ¿cierto? Que por debajo en realidad está guardando en un arreglo, punto, que me deje leer persona. Entonces quedaría más bonito con una S, leer personas, porque son varias, aquí podrían haber varias. Así que vamos a hacer la corrección acá en la aplicación. Creo que ahí estaríamos. Vamos a compilar. Esos son solo mañas. Intentamos de nuevo. Ahí sí. Play. Entonces, mantenedores. 2 personas, 1. Quiero crear una persona para que inserte al menos una. ¿Cierto? Que era el dato de prueba que teníamos. Y ahora quiero que las lea. Y excelente, pues no me funcionó. Así que, nada, vuelta. Leer personas. Dis.cantidad. A ver, quiero parar aquí. Voy a hacer un debug. Voy a poner un breakpoint. Hago clic en la línea. Y voy a ejecutar esto en modo debug. Para que pare ahí. En el fondo, para ver si realmente va a pasar por ahí o no. ¿Ya? Bueno, entonces quiero ver la salida. Archivo 1. No, volver al principal. Esto era mantenedores, que es 2 personas, 1. Crear una persona, en teoría ya la creó. Ahora tenemos que leer y nunca entró aquí. Entonces estoy teniendo un problema en el almacenamiento. Entonces cuando lleguemos aquí, quiero ver qué está pasando aquí. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ir a depurar y puedo hacer que continúe. Bueno, aquí básicamente nuevamente voy a tratar de crear uno. Y aquí estoy, paro aquí. Entonces dice que ya hay uno. Entonces, si yo veo las variables y veo qué es lo que tiene personas, aquí en this personas dice que es un array que tiene 100 posiciones, donde la cantidad vale uno, quiere decir que ya almacené algo. Y en la primera hay una persona que es la persona de prueba que está bien guardada, entonces el problema lo estamos teniendo con otra cosa. Entonces, ya estoy tratando de almacenar una segunda persona, si aprieto F8, esto va la nueva persona que es exactamente la misma, pero en el fondo la va a guardar en la siguiente posición, ¿ya? Y ahora va a imprimir el menú, ¿cierto? Y nos va a pedir leer. Entonces, con F8 vamos ejecutando. Bueno, quiero que pare aquí. F8. Ah, bueno, aquí 2 y F8 y F7 para poder entrar. Ahí voy a saber lo que está pasando dentro de ese procedimiento. Excelente, pues nunca mandé a llamar al método que hacía el trabajo, que está en la aplicación. List.aplicación, ¿cierto? Punto A, punto, queremos leer personas. Entonces ahí me faltó enlazar y ahora sí puedo ejecutar. Vamos a mantenedores 2, 1 personas, 1 crear, almacenar un registro, ahora leer, que es listar todos.
me dice que está esa persona ahí. No se olviden que estoy creando el mismo registro siempre. Entonces, si pongo crear, va a almacenar otra persona, un tercero, y ahora si le digo leer, va a leer las tres personas que almacené. ¿Dónde está el truco ahora? En que cuando yo vaya a la aplicación, en vez de meter este dato en duro que está acá, yo pide los datos en cada oportunidad, informando al usuario que ingrese los datos, ¿cierto? Leyendo y pasando eso por variables de paso para poder colocarlos en los sets, enviarlos a las personas para que se seten, dado que en cada oportunidad que entramos a agregar personas estamos creando un nuevo objeto. ¿Ya? Esto ya lo podemos comentar aquí. Bueno, y esa es un poco la idea, el resto de entretenerse con arreglos que ya, como sabemos, una forma de saber si un cajón está ocupado o no es que preguntar si está nulo o no. Eso está en un video anterior, en la parte de los arreglos. Y con esto ya podemos hacer una pequeña aplicación que haga las cuatro funciones del CRUD, que es crear registros, leerlos como lo acabamos de mostrar, actualizar un registro en particular cambiando algún dato y eliminando un registro que sería poner un null en el cajón donde está almacenado ese registro, ¿ya? Y decrementando la cantidad de registros ocupados, ¿sí? Entonces, lo dejo ahí para como un desafío para poder practicar, ¿cierto? Primero con array, porque nos va a obligar a preguntar si los valores son nulos o no, y eso es súper importante antes que nos pasemos a la release, que es un poquito más evolucionado. Así que eso por el momento. Chao, gracias. Nos vemos en el próximo video.